Bueno, muy buenas tardes, sean bienvenidos todos y todas. Vamos a comenzar con el simposio Estado, Sociedad y Familia. Para iniciar esta jornada, con la primera ponencia titulada Edadismo, la discriminación hacia las personas mayores en la sociedad, presentada por la doctora Marta Liliana Giraldo Rodríguez, del Instituto Nacional de Geriatría. Doctora, le cedemos la palabra. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Yo les voy a hablar sobre el edadismo, específicamente la discriminación hacia las personas adultas mayores. Por favor, los voy a invitar a que miren esta lámina, estas imágenes, estas frases, y quisiera que piensen en qué información le transmite cada una de estas imágenes y frases que se usan con muchísima frecuencia. Ayer, por ejemplo, en algunas presentaciones, en algunas intervenciones, yo escuché algunas frases de estas o vi algunas imágenes. Quiero empezar diciendo que una imagen vale más que 1000 palabras y que la mayoría de las imágenes que utilizamos para referirnos a las personas adultas mayores, no entiendo por qué, siempre usan bastón. Y cuando uno va por la calle, es muy pocas las personas que uno ve utilizando un bastón. Voy a comenzar a decirles rápidamente qué es la discriminación. Pues la discriminación es una conducta culturalmente fundada y sistemática y socialmente extendida de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio. Generalmente es un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja que es inmerecida y que tiene por efecto, intencional o no, que esa es una de las características, a veces sabemos o no sabemos si estamos realizando, tenemos estos prejuicios. Estos prejuicios dañan los derechos y las libertades de las personas que sufren, digamos, de estos prejuicios o de este estigma. Hay unos motivos para que se han caracterizado, digamos, o se han clasificado para discriminar. Generalmente conocemos la discriminación por origen étnico, que es donde la literatura se ha enfocado más. También está la discriminación por sexo, género, o aquellos todos ismos como la discriminación por edad, que le llamamos edadismo, la discriminación por discapacidad, que es el capacitismo, o la discriminación por clase social o nivel económico, que es el clasismo. También se discrimina por religión, por preferencias sexuales y por otras características que vemos diferentes en las personas o grupos de personas. Nosotros nos vamos a enfocar, o me voy a enfocar en esta ocasión, en el edadismo. El edadismo es un fenómeno que puede afectar tanto a personas muy jóvenes como a personas adultas mayores. En este caso, yo me voy a enfocar en la discriminación hacia las personas adultas mayores. Según el Informe Mundial sobre el Edadismo de la Organización Mundial de la Salud, que se publicó en el año 2021, este tipo de discriminación se manifiesta a través de 3 dimensiones que se encuentran estrechamente vinculadas. En primer lugar, tenemos los estereotipos, que son esas creencias generalizadas y a menudo erróneas, como pensar que las personas mayores son frágiles o poco productivas. O sea, son estos pensamientos, estas construcciones que tenemos acerca de las personas adultas mayores. Luego de eso, en segundo lugar, tenemos los prejuicios, y que son los sentimientos y actitudes negativas que surgen a raíz pues, de esos estereotipos. Y en último lugar tenemos la discriminación en sí misma, que son las acciones o comportamientos concretos, ya sean dirigidos por otros o autoinfligidos, que también esto es otra característica importante. Estos estereotipos, estos prejuicios, también nosotros envejecemos con ellos y al final vienen a jugar en contra de nosotros cuando somos personas mayores. Una característica también importante en la definición del edadismo es que tiene 2 formas explícitas de expresión, que es la consciente, la forma explícita o consciente, y la forma implícita, que es inconsciente, y que generalmente todos creemos que tratamos bien a las personas mayores, pero probablemente podemos cometer conductas edadistas y no somos conscientes, digamos, de estos prejuicios, estos estereotipos que tenemos.
El edadismo generalmente no viene solo, también se le llama a veces discriminación múltiple y a menudo se intersecta con otras formas de discriminación como el sexismo, el clasismo, el racismo, y pues esto pone en una situación más vulnerable a las personas que lo sufren. Este concepto de discriminación múltiple ha sido reconocido en la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores y se reconoce que no es una simple suma, sino una multiplicación de desventajas que genera un impacto fuerte y empeora drásticamente los efectos en la salud, el bienestar y los derechos de las personas mayores. Imagínense ustedes una mujer mayor indígena con movilidad reducida, puede enfrentar simultáneamente edadismo, sexismo, racismo y capacitismo, lo que limita severamente su acceso a los servicios de salud y a los servicios sociales. Las manifestaciones del edadismo hay dos grandes niveles. El edadismo puede ser institucional o estructural, y también el edadismo interpersonal o autoinfligido. El edadismo institucional se refiere pues a las leyes, a las reglas, a las políticas, a las prácticas institucionales que restringen injustamente las oportunidades y perjudican sistemáticamente a las personas en razón de su edad. El edadismo interpersonal pues surge de las interacciones entre dos o más personas, mientras que el edadismo autoinfligido se produce cuando se interiorizan este edadismo y se vuelve contra uno mismo. El edadismo en la atención médica, que es donde me voy a enfocar un poco más en esta presentación, son las actitudes y prácticas tendenciosas y encubiertas relacionadas con la edad que privilegian a las personas más jóvenes en detrimento de las personas mayores en lo que respecta al uso de recursos y servicios de salud como el acceso a camas, a unidades de cuidados intensivos, a tratamientos de alto costo, a intervenciones quirúrgicas, entre otras. Y pues el edadismo en el ámbito de la salud afecta negativamente las oportunidades de tratamiento, rehabilitación y cura. Numerosos estudios han demostrado el impacto negativo que tiene el edadismo en la salud de las personas mayores y una revisión sistemática que se hizo en el 2020, que es la revisión más grande que encontramos en la literatura, analiza alrededor de los estudios que se han producido en los últimos 25 años y concluye que el edadismo tiene un impacto negativo en la salud en las personas mayores, tanto a nivel estructural como a nivel individual. A nivel estructural, por ejemplo, la negación de acceso a servicios y tratamientos médicos, la exclusión de las personas mayores de ensayos clínicos y de otras investigaciones, el racionamiento de recursos, por ejemplo, las camas, las UCI, cirugías y las menores oportunidades laborales que tienen un impacto tanto en la salud física, emocional y también en la economía de las personas mayores. A nivel estructural se sabe que las personas también que interiorizan estas percepciones negativas sobre el envejecimiento, el edadismo juega un papel en contra, ¿sí? Generando, por ejemplo, peor calidad de vida y bienestar, mayor riesgo de depresión, ansiedad, mayor deterioro cognitivo y enfermedades físicas, conductas de riesgo para la salud como por ejemplo el alcohol, fumar o una dieta inadecuada, peores relaciones sociales, entonces todo esto va a impactar. También en esta revisión sistemática se encontró que es más prevalente, el edadismo es más prevalente en países menos desarrollados o de ingresos medios, como es el caso de México, donde la falta de recursos amplifica también los efectos que puede llegar a tener estas prácticas discriminatorias. Les voy a mostrar un pequeño ejemplo en investigación que hice porque son pocos los estudios que se han hecho sobre el edadismo institucional aquí en México. Entonces, para ello realicé una revisión de casos de violaciones o casos que se presentan ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Encontré 207 casos de violaciones graves hacia personas mayores en instituciones públicas del IMSS, del ISSSTE y de la Secretaría de Salud. Estos casos se encuentran pues en toda la República Mexicana, incluye a mujeres y hombres de 60 a 85 años de edad.
Hice un análisis de caso en donde cada caso cada caso que es una recomendación o comunicado, así están entrelazados, se consideró un caso de estudio institucional y esto permitió pues profundizar cómo se dieron las violaciones de los derechos y qué papel jugó la condición de ser una persona mayor. Se consideraron para este análisis de estos casos 3 dimensiones. La primera, si era una negación médica o falta de recursos, esto identificar si eran errores clínicos, carencia de equipo, personal o saturación de los propios hospitales. Pues esto podía suceder tanto en personas jóvenes como en personas adultas mayores. Entonces, descartar, digamos, esos casos. También creé una categoría sobre deficiencias administrativas o estructurales que tenían que ver con los retrasos en los traslados, la pérdida de expedientes, fallas en los protocolos, y se descartaron porque realmente la tercera categoría era la que yo quería mostrarles aquí, que era la titulé edadismo institucional, que era cuando la atención era deficiente y se vincula explícitamente con la condición de ser una persona mayor, y aquí se tomaron casos como la falta de prioridad, trato indigno, no considerar su vulnerabilidad, desestimar síntomas por edad, etcétera. Y entonces estos son los resultados, las principales manifestaciones. Revisé habían 207 casos, alcancé a revisar 120, y de los cuales en esta categoría que les digo que es edadismo institucional, al final me quedé solamente con 27 casos. Y los grandes temas era la falta de valoración especializada oportuna, alta médica prematura sin considerar riesgos de edad, dilación en diagnósticos que en jóvenes serían urgentes, negación de ingreso a terapia intensiva, negación a procedimientos esenciales como hemodiálisis, falta de atención prioritaria y trato indigno. Sé que estas denuncias, aunque los documentos se centran en fallas estructurales, se puede inferir actitudes médicas que reproducen prejuicios sobre la edad, como minimizar síntomas como normales para la edad, subestimar su capacidad de recuperación, normalizar su muerte por la edad, no escuchar adecuadamente a la persona mayor ni a sus familiares y dar un trato indigno o una falta de sensibilidad en la comunicación. Las consecuencias para las personas mayores, así está en estos expedientes de la comisión, es fallecimientos prevenibles, deterioro acelerado a la salud, discapacidad, mayor sufrimiento físico por dolor no controlado, afectaciones psicológicas y económicas, pérdida de confianza y vulnerabilidad, vulneración de los derechos humanos. También las familias se ven impactadas por este edadismo, como un duelo traumático por muertes evitables, estrés y desgaste emocional, desconfianza en las instituciones de salud y procesos legales y quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo que implica tiempo y recursos económicos. También no puedo ahondar mucho por una cuestión de tiempo, pero vi algo que tiene que ver con la interseccionalidad, y es que muchos casos de violación de derechos o de este edadismo estaba en mujeres mayores que a la vez eran mujeres indígenas y se encontraban en situación de pobreza. Quiero presentarles rápidamente algunos ejemplos de los casos que analicé. Por ejemplo, este es en el ISSSTE de Chihuahua, una persona adulta mayor, Rarámuri, murió por falta de atención quirúrgica y seguimiento adecuado. Y la comisión señala que no se le otorgó la atención prioritaria y el trato digno que su edad y origen ameritaban. Este es otro caso, una mujer de 72 años con diabetes e insuficiencia renal. No se le practicaron estudios básicos ni se ingresó a terapia intensiva pese a su estado grave. Y la comisión reconoce que su edad y condición requerirían un abordaje más riguroso, pero fue minimizado. Otro caso, una persona adulta mayor falleció tras complicaciones postquirúrgicas y la comisión advierte que la falta de una evaluación clínica completa, sumada a su edad avanzada y comorbilidades, facilitó el desenlace.
Este otro caso, en Tabasco, una persona mayor con problemas cardíacos que falleció tras no recibir valoración temprana en cardiología ni estudios especializados, la comisión acreditó violaciones al derecho a la salud, a la vida y trato digno, enfatizando que su edad y riesgos cardiovasculares exigían atención prioritaria que no se le otorgó. En términos generales, estos 27 casos que pude evaluar de manera específica, se encontró que la atención médica hacia las personas mayores estuvo marcada por omisión, negligencia y falta de prioridad. Esto implica una práctica que deriva en violaciones a los derechos humanos, al derecho a la salud, a la vida, al trato digno y a la información. Las recomendaciones, estas recomendaciones no las hago yo, las hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pide que haya capacitación obligatoria a los profesionales de la salud en derechos humanos y gerontología, protocolos de atención prioritaria para las personas mayores, supervisión y rendición de cuentas efectivas, reparación integral para las víctimas y sus familias, y algunas estrategias para combatir el edadismo que plantea la Organización Mundial de la Salud son crear políticas y leyes contra la discriminación por edad, intervenciones educativas que consisten en incluir contenidos sobre el envejecimiento y el edadismo en todos los niveles educativos, especialmente en las carreras de salud. Y algunas reflexiones finales. No se trata solo de errores médicos, sino de una cultura institucional que invisibiliza las necesidades de las personas mayores. El edadismo no siempre es explícito, como podemos ver, digamos, insultos o rechazos, sino es estructural y eso implica no priorizar su atención, subestimar su capacidad de recuperación, normalizar su muerte por la edad, y como sociedad pues tenemos la responsabilidad ética y práctica de desmantelar los estereotipos y contribuir y construir un mundo donde envejecer con dignidad, salud y pleno respeto a los derechos humanos sea una realidad para todos. Muchas gracias, agradezco que me hayan permitido hablar sobre un tema que creo que nos toca a todos. Muchas gracias.